O sea, creo que siempre hay seres con nosotros, desde los ángeles que nos acompañan, eso es un hecho. Si esos seres están a un lado de nosotros y nos están haciendo un daño, ¿podemos quitárnoslo? Ya somos muchas las personas que podemos validar este tipo de contacto. ¿Quiere decir entonces que lo que nosotros hemos vivido en otras vidas nos afecta a esta? ¿En este momento en el que estamos tú y yo hablando? Totalmente. Al tú demandar algo, decir algo, eso obviamente el universo lo obedece. Claro, la gente que nos mira en estos momentos también puede entonces acceder a ese cúmulo de información o no es para todos. Eso significa que por más que se quiera detener el despertar se está dando. Entonces hizo un acto de conciencia y se dio cuenta que eso venía desde el vientre. Porque en el momento que él percibe la angustia de sus padres, él cuando nace es como yo voy a ser el que lo va a resolver. Y cuando ellos vieron a través de las cámaras infrarrojas lo que vieron, que por cierto grabaron, salieron corriendo. ¿Y qué vieron? Amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Sociedad Oculta. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y bueno, les recuerdo que este podcast se desprende del periódico El Gráfico y también de la columna Enigmas que se publica aquí en El Gráfico desde hace 17 años. La columna Enigmas que todos los domingos a doble página les damos a conocer lo más importante de estas temáticas. Pues en este episodio tenemos a Talye Samajá, una querida amiga, pero así también angelóloga, terapeuta holística y bueno, pues una persona que conozco desde hace mucho tiempo y que siempre está aportando muchos elementos, mucha información, muchos mensajes que llegan de esas otras realidades para seguir entendiendo ese vínculo del ser humano con esas otras realidades. Talye Samajá, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Johanna, qué gusto estar aquí contigo y estar en este podcast maravilloso que se desprende del enigma, del gráfico. Pues muy contenta de estar aquí, la verdad. Muy, muy contenta, muy emocionada también de estar participando en este Llegada podcast. Hace unas horas de Tijuana. Así es, recién llegados de Tijuana y ya listos aquí para compartir información, para platicar y pues todo esto. Exactamente. Que nos encanta. Qué bueno, Talye. Para las personas que nos miran en estos momentos, siempre cuando hablamos de ángeles, seres de luz, canalizaciones, mensajes, pues pareciera que es una locura, pero nos damos cuenta de que realmente hay mensajes que nos mandan de esas otras realidades que a lo mejor tú ni sabías, ni tenías el conocimiento o no sabías de que existía a lo mejor algún tema, ¿no? Sí, mira, yo creo que ahora se ha abierto tanto esto y la gente tiene tanta información y puede la gente entender que lo que le está sucediendo le pasa a muchas personas, ¿no? Y ya podemos darle a lo mejor un nombre y decir, bueno, se están comunicando seres conmigo del plano espiritual, se están comunicando conmigo seres de los planos extraterrestres, porque incluso hay quienes los ven en sueños o los ven físicamente. Se están comunicando conmigo ángeles porque tal cual los ven como ángeles o los mensajes son muy en esa tendencia. Entonces creo que ahora ya somos muchas las personas que podemos validar este tipo de contacto y que ya no son solo personas especiales, porque podríamos decir, bueno, personas que tienen ya un don, ¿no? Especial, eso ya es otra cosa, ¿no? Es ya, por ejemplo, estar contigo y de repente decirte, oye, mira, estoy viendo esto en tu energía, o veo que contigo está por ahí a un lado tu papá, o estoy percibiendo esto, ¿no? Es ya otro tipo de don. Más sin embargo, todos, incluso tú te aseguro que te puedes levantar en la mañana, te estás bañando y de repente hay una voz que tú dices, bueno, soy yo mismo seguramente, pero hay una voz que te dice, oye, Johanna, cuidado con esto, o pon atención en esto, o te levantas y tuviste un sueño donde estuviste viendo la presencia de una persona que o te hacía daño o era positiva, y todas esas son formas de comunicación con las otras realidades, ¿no? Que están ahí con nosotros. Así es. Al momento que ellos se comunican, ¿es por algo en específico que nosotros tenemos que hacer o porque tenemos esa facilidad y están así como que, pues ahí a un ladito de nosotros todos los días en todo momento hablándonos? Creo que están siempre a un lado de nosotros. Tal vez no todo el tiempo estamos
atentos a escuchar. Creo que si estamos atentos y hacemos la pausa y decimos, a ver, ¿de dónde está llegando esto? ¿Qué es lo que me está tratando de decir esta voz? Sí. Creo que ahí podemos estar como más conscientes. O sea, creo que siempre hay seres con nosotros, desde los ángeles que nos acompañan, eso es un hecho, y creo que además están por ahí ancestros o seres de los planos espirituales que te acompañan, ¿no? Que te acompañan porque de alguna manera tú también estás llevando a cabo un trabajo, el trabajo de tu clan, el trabajo de tu árbol genealógico, el trabajo de resolver lo que los ancestros probablemente no resolvieron. Y entonces están ahí como echándote porras o como tratando de decirte, mira, yo hice esto mal, a ver si tú lo puedes acomodar y hacerlo bien. Y cuando se hace muy presente, ahora sí que la participación de muchos guías o muchos seres, pues es cuando hay un trabajo importante por hacer o cuando lo que tú vas a hacer va a generar algo que va a de alguna manera impactar a la gente, a la sociedad, de alguna manera, ¿no? Entonces ahí es cuando llega, pues ahora sí que todo un ejército, puede ser celestial, claro, cósmico, pues porque tenemos de todo, desde las confederaciones celestes y las confederaciones galácticas, que son los quienes están encargando de custodiar este sistema, ¿no? En el que nos encontramos y que de alguna manera interfieren en la supervisión, en la ayuda, en los planes, en las estrategias, para que nosotros logremos de nuevo pues el despertar, ¿no? Claro, desde luego, Talye. Al momento que nos hablas de todo esto, debe de entender la gente que nos mira que son varios niveles, son muchos seres, es mucha energía, algunos son positivos, algunos son negativos y algunos quizás son neutros, pero que están ahí, a un ladito de nosotros. Sí, pues nosotros estamos pegados en esta dimensión en la que nos encontramos, que es la tercera dimensión. Hay una cuarta dimensión de bajo astral, que es una dimensión muy pegada a nosotros, donde pueden interactuar de alguna manera seres de bajo astral. Esos seres de bajo astral, vamos a decir que ahí se encuentran muchas almas de seres humanos que estuvieron encarnados, que ya desencarnaron, pero no hicieron el proceso de trascender, es decir, no avanzaron en el camino espiritual, sino que se quedan atrapados en esta cuarta dimensión bajo astral y se quedan muy pegados a nosotros. Entonces, de alguna manera, ellos están pegados a la tierra porque están con algún apego emocional, adictivo, de cualquier índole que de alguna manera les haga sentirse todavía o querer estar todavía muy conectados, ¿no? Y es baja la vibración, porque es densa, tan densa que ellos no pueden hacer, es como el globo, ¿no? El globo que está anclado porque está agarrado con una piedra de abajo y no puede liberarse todavía. Por supuesto que todos nosotros somos seres espirituales con el cuerpo físico, que es lo que nos mantiene aquí, esa densidad, y cuando pues el cuerpo físico para, de alguna manera el espíritu, mientras más ligero esté, pues más asciende. Pero cuando esté más denso, porque está conectado con emociones, como te decía, algún tipo de adicción o algo hacia la tierra, odio, ira, rencor, alguna de esas emociones, pues está como muy conectado. Entonces se queda muy pegado a nosotros, al sistema donde nos encontramos, y ¿qué hace? Trata de buscar personas que de alguna manera vibren similar a como vibra él para poder seguir teniendo vida. De tal forma que si alguna de las personas, por ejemplo, que nos está viendo, dice, no, pues yo tengo la emoción del rencor o la emoción del odio o de la venganza o mucho estrés, entonces estas almas van y se acercan ahí porque es el alimento, es la comida de alguna manera para poder seguir conectados aquí. Entonces, todavía hacen una influencia en esa persona. Por eso nosotros, pues, se nos dificulta mucho salir de la trampa en la que estamos, ¿no? Porque vamos a llamar una trampa que nos mantiene y continuamos en una forma mecánica de vivir, en un estrés, en una ansiedad. Y se nos dificulta porque de alguna manera, aparte de que de alguna manera el sistema está creado para ponerte muchas trabas, emociones, afectar tu autoestima, todo esto, pues aparte tienes, pues ahora sí que la afectación de estas energías que de alguna manera se están alimentando de ti, tú no te estás dando cuenta y están ahí haciendo una influencia negativa, ¿no? Y obviamente, pues está la contraparte. Claro. Están los otros seres que buscan ayudarte y que buscan decirte, hey, despierta, hey, muévete, a mover los pies, sal de esta rutina, esto no te está haciendo bien, ya deja estos alimentos, ya deja la televisión, ya deja este vicio que tienes, muévete.
Entonces, por eso tenemos esa contraparte de que queremos hacer las cosas y luego decimos nos falta la voluntad. La voluntad se ve aplastada muchas veces por estos seres. Ya, muy bien. ¿Cómo podemos quitarnos de eso? Porque si nos dices que es de manera inconsciente y hay personas quienes dicen, yo vine a esta vida a sufrir, pues entonces ahí están esos seres. O mucha gente que está en la depresión, o muchas personas que al contrario están en la fiesta todo el día. Si esos seres están a un lado de nosotros y nos están haciendo un daño, ¿podemos quitárnoslo? ¿O de plano eso ya es inamovible? No, claro. Cuando tú haces consciente lo inconsciente, dice la biodescodificación, se da el proceso de liberación y de sanación. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacernos conscientes. ¿Qué es lo que buscamos muchas de las personas que trabajamos en estos temas y que damos conferencias y estamos buscando el ayudar en el proceso del despertar, que es lo mismo que también un terapeuta te hace darte cuenta, ¿no? Vas con el terapeuta, con el psicólogo y le dices, oye, yo tengo este problema con mi esposa y entonces te hace ver algo que tú no estás viendo, porque dentro de la dinámica en la que tú estás enganchado en el pleito, no estás viendo ciertas conductas o patrones que tú estás reforzando, ¿no? Entonces ella te hace que te des cuenta. Entonces cuando tú te das cuenta es como si te salieras y lo pudieras ver de afuera y dices, ah, caray, ok. Entonces para salirme del engranaje tengo que hacer estas cosas diferentes. Y eso pasa a todos los niveles y lo podemos poner en un nivel muy... vamos a ponerlo muy sistémico, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de una empresa. Sí. Una empresa, vamos a decir que la empresa pues ha vivido todo el tiempo de esta actividad, pero de repente ya esa actividad no está funcionando, no está generando dividendos para la empresa. Entonces, ¿qué tienen que hacer los líderes de la empresa? Tienen que hacer cambios, tienen que hacer cosas diferentes, tienen que salirse de la rutina para hacer cambios. Dentro de esos cambios hay personas que se van a resistir a los cambios y esas personas, si se resisten, van a terminar por tener que irse. Yeah. Si se acoplan y se adaptan, pues van a ser buenos elementos. En este caso, sucede lo mismo con nosotros. Tú vas a empezar a hacer cambios en ti para salirte de la dinámica o del engranaje, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el mal hábito, cualquiera que sea la emoción que tú tienes, haces algo distinto para generar un resultado distinto. Por supuesto que, ¿qué es lo que sucede con los seres humanos? Muchas veces a nivel inconsciente está, híjole, empiezo a evolucionar y me va a dejar mi pareja, o voy a tener que separarme, o mis amistades ya no voy a encajar. Ayer o antier justamente platicaba con un alumno que me decía, es que yo empecé mi proceso de evolución y de conciencia y le decía a mi esposa y le invitaba a que ella también pues entrara en esto, pero pues no quería y yo decía, bueno, pues es su proceso, ¿no? Claro. Y llegó un momento en que estamos completamente desfasados. O sea, yo estoy interesado en otras cosas, en mi sanación, en mi despertar, en mi mente, cómo la nutro, cómo nutro mi cuerpo con cosas sanas. Y ella, haz de cuenta que jaló todavía más hacia el party, hacia la fiesta, hacia la pachanga, hacia el alcohol. Entonces están completamente. ¿Por qué hay una resistencia? Ella está resistiendo porque desconoce esa otra forma en la que su esposo está trabajando, en la que su esposo está moviéndose, y entonces tiene miedo. Esos miedos suceden también a nivel interno con nosotros. Vamos a decir que tú tienes demonios y tienes ángeles creados por ti, porque esa es otra cosa. Nosotros tenemos ese poder de crear egregores. Y si en algún momento tú dijiste, o no te suena conocida como nunca más voy a volver a amar, voy a cerrar el corazón, ya no voy a amar. Esto no es para mí. Sí, esto no es para mí. Yo ahora de aquí en adelante voy a usar a los hombres o voy a usar a las mujeres, ¿no? Y hacemos a veces algún tipo de acción así, juramentos y demás, porque en ese momento estamos enojadísimos. Pues ahí creas un egregor y creas un egregor de protección. Entonces, ¿cuántas personas están lidiando con que no pueden encontrar el amor, con que no pueden encontrar el éxito, con que no pueden encontrar el trabajo o incluso la abundancia? ¿Por qué? Porque en algún momento hicieron debido a alguna emoción, creencia o situación que estaban viviendo en alguna encarnación, y esto refiriéndome a las personas que creemos en vidas pasadas. Pero no importa si no crees en vidas pasadas, ponte a pensar en lo que hicieron tus ancestros, que se viene directito contigo y se va hasta 7 generaciones o más. Aparte que lo traes en tu ADN, esa información está ahí. Bueno, entonces tú creas un egregor para que te proteja de
que no te vuelvan a hacer daño, ¿no? Que no te vuelvan a dañar tu corazón. Por lo tanto, la función de ese egregor que tú creaste a nivel inconsciente es como un demonio, como un perro voraz que está ahí y que no va a dejar que nadie se te acerque, ¿no? Okay. Entonces, imagínate que también puedes crear... O sea, pero también es de manera inconsciente, entonces. Claro, pero es que nosotros somos co-creadores, tú lo sabes. O sea, en algún momento lo decimos, se crea ese egregor y es el que nos está ahí claro, chutando todo. Te tienes que dar cuenta que lo creaste. Uy. Para que entonces lo puedas quitarle la función. Claro, a ver, en este punto yo agregaría algo que la mayoría de personas siempre nos dicen. Me hicieron una maldición, me mandaron una brujería, me hicieron mal de ojo, etcétera, etcétera. ¿Tiene que ver también eso o son ambas, son cosas completamente distintas o ambas, desde luego, están creadas y hechas para claro, que no avancemos cada una de las personas en su proceso o en lo que tenga que hacer? Sí. Es bien interesante la pregunta porque pueden darse las dos y puede darse por ley de atracción también. O sea, en el momento que tú de alguna manera traes esa energía contigo, pues va a traer más de lo mismo, ¿no? Entonces resulta que por fin estás medio logrando ahí encajar con alguien en una relación y luego viene alguien e interfiere y te lo quiere quitar o te hace brujería. Pero para esto fue tu petición a lo mejor en otra vida, donde tú dijiste yo no quiero saber nada del amor, ¿no? O todos los hombres o las mujeres son unos infelices y entonces la vida te muestra que sí, que son infelices y te acerca a puros infelices. Ya. Entonces, imagínate la persona que hizo votos de pobreza, porque en ese momento su creencia en esa encarnación era que el dinero era malo, que el dinero era un pecado, que el dinero era malo, que el dinero no era bueno, que el dinero desvirtuaba o que a lo mejor esa persona tuvo dinero y el dinero la perdió. Entonces vio el dinero como algo negativo. Entonces hace un voto de no quiero saber nada del dinero, yo ya voy a vivir pues así como Jesús el Cristo, yo humilde y todo. Y luego pues resulta que en las siguientes encarnaciones la persona no puede atraer la abundancia y trabaja y trabaja y trabaja, pero el dinero no se le queda, no le rinde, no nada. Crearon un egregor que está protegiendo de alguna manera para que el dinero se vaya. Y ese mismo egregor hace su trabajo de, a ver, acérquense a quitarle el dinero, a robarle, a hacerle fraudes, ¿sabes? Okay. ¿Por qué? Porque fue tu solicitud. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en algo que es tan sencillo. Tú preguntabas ahorita, ¿cómo quitamos eso? Y hay algo que es muy sencillo. Si te haces consciente de lo que estás pensando, lo que estás hablando y lo que estás haciendo. Porque en el momento que decimos realmente eres mago. Y tú estás viviendo la consecuencia de lo que tú pensaste ayer, dijiste ayer. Y ahora, como está la energía ahorita en la Tierra, que está todo lo que da, más rápido se da la respuesta de la ley causa y efecto. Entonces, inmediatamente, en cuando tú piensas algo, al día siguiente tú ya le decías, ojalá te choques, y al ratito chocaste tú. Sí, exactamente. Y hasta dices, chin, no habrá tenido que ver que yo le eché mal de ojo al otro. Y el mal de ojo, sí, lo echaste al otro, pero cuando tú lo aventaste, que fue para allá, también es tuyo. Entonces viene de regreso porque es tuyo. Todo va a ir y va a venir. Tarde que temprano va a ir y va a venir. Entonces, una de las primeras cosas es, hazte consciente de lo que estás pensando, de lo que estás diciendo. Hazte muy consciente de tus palabras. Eso es lo primero. No hables por hablar. Sé consciente cuando te veas al espejo. Di cosas bonitas de ti. Si no puedes decirlas porque no te gusta lo que ves, pues busca lo que te gusta de ti. Si te gusta el ojo o te gusta el dedo, pues, ay, qué bonito mi dedo. Pues para que no pongas la energía donde no te gusta y entonces expreses de forma negativa algo que no quieres ver reflejado en ti. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer con esos egregores? Exactamente. Bueno, entonces ahora hay que decirle a ese perro guardián que creaste, mira, ya es seguro volverme a enamorar, ya es seguro volver a trabajar con el dinero, ya es mi decisión hacerlo, ya me preparé y puedo manejarlo. Entonces, tú no te preocupes, te voy a pasar a que te conviertas en un ángel en mi vida. No, es que es peligroso, es que no. Tú no tengas miedo, porque lo que tiene él es miedo, porque lo único que tiene en su creación es el mensaje que tú le diste y opera únicamente para eso. Entonces ahora tienes que desprogramar a ese egregor y como es una energía poderosa, pasarla para que se convierta en un ángel en tu vida, ¿no? Y no te esté haciendo daño. Porque lo decimos, como tú me preguntabas ahorita,
muchos de los demonios que las personas piensan que tienen brujería, sí tienen, pero se la crearon ellos mismos. Traen brujería que ellos mismos se hicieron a sí mismos de otras vidas. Ya, okay. Ellos mismos se encadenaron, ellos mismos hicieron votos, ellos mismos hicieron pactos, ellos mismos se están haciendo daño y no se están dando cuenta. Entonces lo más fácil es buscar un culpable. A ver quién es culpable de lo que me está pasando. Porque la culpa nunca la vamos a tener nosotros, no. Alguien más debe de tener. A ver, con esto que acabas de mencionar, ¿quiere decir entonces que lo que nosotros hemos vivido en otras vidas nos afecta a esta, en este momento en el que estamos tú y yo hablando? Totalmente. Pero todavía te tengo otra cosa más fuerte. Nosotros lo vemos como otras vidas. Sí. Ok, son fractales de nosotros viviendo simultáneamente en la multidimensionalidad. Ándale. O sea, aquí hay un Johanan, ¿ok? Que en este momento es conductor, se dedica al periodismo, pero tú dices pasado, pero no es pasado. Realmente en este momento hay otro Johanan que está viviendo en el 1850 y que a lo mejor en el 1850 es un niño que vende periódicos y que sueña con escribir en un periódico, ¿sabes? O sea, en el mismo tiempo que tú estás ahorita, estás en otras líneas de tiempo, en otras épocas, están todos tus fractales y todos están conectados, unificados. Entonces, por supuesto que hay cosas de esos fractales que te están afectando en el momento en el que tu mente está consciente en el aquí y el ahora. Okay. Te afecta. Entonces, nosotros, ahí hay cosas interesantes. Hay que ir a hackear pues esas dimensiones para ir a buscar el proceso de sanación, si es que lo podemos hacer a través de un proceso de meditación y demás. Yo entiendo que eso para la mayoría de las personas es complicado. Entonces, con que tú te des cuenta lo que en tu vida presente, en el aquí y el ahora, te está afectando, entonces ahí si tú dices, a ver, pero es que yo no he hecho que yo recuerde un voto o algo de decir que no quiero dinero, al contrario, siempre he dicho que quiero dinero, ¿por qué no llega? Ah, bueno, entonces ahí tienes que entender que probablemente en otra vida lo hiciste. Entonces ahora lo que tienes que hacer es cómo unifico esas partes de mí y cómo hablo con esas partes de mí que de alguna manera están rechazando el dinero y que me está afectando desde esa otra dimensión. Ya, claro, desde luego. Me está afectando que no quiero ser visto o no quiero ser vista porque algo me pasó en aquella encarnación, me quise esconder, todos me señalaron, la letra escarlata, una cosa así tipo la película, y entonces me quiero esconder, y entonces te quieres esconder en esa otra dimensión, te pones un velo de invisibilidad y resulta que en esta dimensión nadie te ve y quieres ser visto y no te ven. Quieres tener abundancia y no la tienes porque en aquel momento algo pasó o está afectado algo en esa otra dimensión, estás en pobreza probablemente. Pobreza extrema, con una emoción confundida, y hay que unificar esas partes para integrar todo. Ya, muy bien. Al momento entonces que nos afecta lo que ya vivimos en otros momentos, y si le sumamos esto del fractal, donde mencionas que estamos aquí, pero a su vez estamos en otros momentos, en otros tiempos, ¿se puede brincar de un momento a otro o eso es imposible e inviable? No, sí se puede. Se puede a través de la meditación y de la visualización y puede ser consciente. Incluso no tiene que ser hipnosis, puede ser consciente. Solamente tú tienes que buscar a través de la meditación, respirar y pedir que te permitan ver aquella vida o aquellas vidas o aquella más fuerte, de donde viene el origen, vamos a decir el origen de la enfermedad, ¿no? Porque al final, aunque no física, pero pues de la enfermedad que te está afectando emocionalmente, ¿no? Vamos a verlo como un daño, la pobreza o falta de satisfacción, de gozar, de disfrutar, lo que sea que tengas, pedir que se te muestre. Entonces, que se te muestre para que tú puedas hacer una comprensión de la situación y entonces rescatar esa parte de ti que probablemente está ahí. ¿Sí? Claro, desde luego. Entonces lo haces a través de una visualización, que eso es mucho de lo que ahorita nosotros estamos trabajando en la activación que hacemos del tercer ojo, que a lo mejor algunas personas piensan, ay, nomás esa activación del tercer ojo, vas y le picas el ojo a la gente. No, es todo un proceso de rápido en el tiempo que tenemos, que son 12 horas, ¿no? Entre las clases que damos previas, abrir la conciencia de la persona, por lo menos con información básica que a la persona le explota el cerebro y dice, Dios mío, o sea, ¿cómo? Claro. Porque para muchas personas, pues es algo nuevo. Para otras a lo mejor no tanto, otras que estamos más metidas en esto, pero para muchas es algo nuevo. Entonces,
Yo los llevo, por ejemplo, a una meditación en un proceso hacia atrás, donde incluso los llevo hasta el vientre de la madre. Y pueden las personas ver lo que estaba pasando su mamá. Ven y sienten lo que la mamá vivía en ese momento del embarazo. Entonces, se hacen muy conscientes. Y entonces entienden ahora entiendo por qué mi mamá fue así conmigo. Ahora entiendo por qué yo fui así. El otro día me decía un alumno, decía, cuando él fue al vientre de su madre, vio que su mamá y escuchó a su papá que estaban muy preocupados por el dinero. Entonces decían, ¿cómo le vamos a hacer para alimentarlo, para darle comer si no hay dinero? Y no hablaban más que de eso, de la preocupación. Él percibía la preocupación en el vientre. Pues cuando él nace, desde muy chiquito empieza a trabajar y es el que logra mucho potencial económico y toda su vida ha estado, dice que como una máquina sin parar, sin parar, sin parar. Y él decía, he renunciado a los momentos de calidad con mi familia, incluso con mis hijos, porque todo lo quiero resolver con el dinero. Pero aunque yo a veces quería parar, había como un motor interno de mí que no me dejaba. Entonces hizo un acto de conciencia y se dio cuenta que eso venía desde el vientre. Porque en el momento que él percibe la angustia de sus padres, él cuando nace es como yo voy a ser el que lo va a resolver. Y entonces se dedica a resolver eso. Y sí, se convierte en un empresario exitoso, pero completamente alejado de las cosas de su corazón, ¿no? Qué fuerte. Sí, entonces hay muchas cosas que nos pueden estar afectando, que sí podemos hacerlo, ya sea con terapia, podemos hacerlo con meditación, con visualización y principalmente pues el buscar estar conscientes, ¿no? Claro, desde luego. Yo creo que ese punto es el más importante cuando ya las personas, o en general todos nos hacemos consciente, como tú bien lo has mencionado, de este problema o de aquel, o esto de los egregores que mencionabas, ¿no? Uh-huh. Ya no quiero saber nada del dinero, no quiero saber nada del amor, no quiero saber esto, y de repente te aparece eso. Claro. O sea, no sé si se materialice, pero al menos sí va a estar esa energía ahí, como que muy al pendiente de todo lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque mira, además de todo, el universo te va a obedecer. Al ser tú un co-creador, tú mandas sobre ciertas poderes, potestades, leyes del universo. Entonces, al tú demandar algo, decir algo, eso obviamente el universo lo obedece. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en cuidado cuando tú dices, pido, porque es que no tengo y ayúdame, Dios mío, porque es que no tengo y es que soy pobre y pido. Porque el mensaje que tú estás mandando al universo es de carencia. El universo te regresa carencia. Por eso tienes que ser muy claro en pedir, en presente, en agradecimiento, como si ya se hubieran dado las cosas, ¿no? Como la canción de Arjona, que todavía no tenía el jardín y ya había comprado la podadora. O sea, tienes que estar como en esa sintonía de estar más en el momento presente. Porque además del egregor que creas, negativo, pues también aparte está que el universo te está obedeciendo. Y el universo te obedece, entonces por eso todo conspira. Y te van a llegar personas que a lo mejor van a todavía reforzar eso, ¿no? Que está en el interior. Claro. Muy bien. Ahora, todo este conocimiento viene también de esas canalizaciones que tú tienes de esas otras realidades. Así es. ¿Esa información que te mandan es personalizada o te mandan una información para que sea igual para todas las personas que quizá llegan contigo? Creo que puede ser personalizada. Creo que hay información, hay mucha capacitación que he recibido a través de estos guías, que ha sido una capacitación general. Para mí, ayudarme como una forma de entender este sistema, sobre todo emocional, que es muy relacionado con mi trabajo. Sí. Mi trabajo está muy enfocado en la liberación de las emociones, ahora sí que en el exorcismo de las personas para quitarle esos demonios que tiene, que son de baja vibración y que puedan tener un proceso de despertar, que puedan ver la luz. Porque ya una persona viendo la luz, pues ya ve el camino. Lo que pasa es que hay muchas personas que sí ocupan la ayuda porque están en tinieblas, ¿no? Es como la persona que tú dices, oye, está en depresión, pues que salga de la depresión, pero pues es que no puede, está en depresión. Claro. O tiene un problema diagnosticado, algún diagnóstico, bipolaridad, algo que tiene, pues no puede, necesita la mano. Y ya una vez que le des la ayuda y la persona pueda ver la luz, pues a lo mejor puede encontrar el camino porque los recursos siempre van a estar ahí. Hay ángeles terrenales, hay ángeles en los planos espirituales que nos están ayudando, facilitando las cosas. Pero, 1, necesitamos querer. 2, sí, a veces necesitamos el empujón. Entonces, llega de 2 formas. Llega en el entendimiento mío
Y otras veces ya ni siquiera es así, porque mira, me pasó con un curso que yo iba a dar. Empezaba unos retiros que les llamé retiros de los 7 rayos chamangélicos. Entonces era una mezcla chamánico, que la palabra significa sabiduría, y era angelical, ¿no? Entonces, como de sabiduría angelical, pero de conexión en la tierra, y los íbamos a hacer ahí en Tierra de Ángeles, que es un lugar, para los que no lo conocen, que tenemos en el bosque y que es pues muy apto así como para que la gente tenga un proceso bonito. Entonces, yo tenía como, no sé, 3 meses queriendo preparar el taller y no podía. Y cada que me sentaba a quererlo preparar y que de repente yo soy un poquito así como estructurada con mis clases, mis cosas, no podía. Estaba un poquito frustrada porque no podía. Pero entonces, un día antes, estando yo ahí en la casa preparando todo, me quedé sola en un momento y entonces entró una víbora de cascabel. Ay, entonces entró ahí a la casa y no había nadie y yo de momento dije, ¿qué hago? Lo primero que pensé es no la puedo dejar aquí porque va a venir gente a dormir a esta habitación y si se esconde les puede picar, desde ¿no? luego. Entonces tengo que sacarla y yo no sabía qué iba a hacer. Pero cuando fui de regreso, lo que se me ocurrió hacer, bueno, primero que quise ir por mi celular para tomarle foto y lo segundo que dije voy a ir por mi tambor porque a lo mejor, ¿no? Entonces voy por la cámara. Pero para pegarle con el tambor. No, para que a lo mejor el ruido. Voy por la cámara, voy por el celular y voy por el tambor. Y cuando voy de camino, recuerdo que mi papá fue un hombre que pasó mucho tiempo en las montañas, él iba mucho al bosque, tenía minas y pasaba mucho tiempo ahí y nos llevaba de regalo víboras, pero les quitaba el veneno. Pero yo decía, ¿por qué le voy a tener miedo si yo crecí con un papá que me enseñó sobre los animales y me llevaba víboras? Dije, yo no tengo que tenerle miedo. Entonces regreso a donde está la víbora y me meto al cuarto, haz de cuenta un cuarto así como este espacio. Y en la víbora, ahí donde estás tú, yo para aquí, sin miedo, ¿eh? Sí. Y empiezo a cantarle. Pero ya empiezo a cantarle con amor. Y en ese momento, ella tranquilamente me ve, se queda quieta por un tiempo y luego empieza a caminar y se sale. Y cuando se estaba saliendo, me llegó en ese instante que era una iniciación. La víbora es la representación de la energía kundalini, que es la energía que de la tierra sube y asciende, y es la sabiduría también. Entonces, me llegó que era una iniciación para mí, que ella había venido como un tótem, como un maestro a decirme, estamos aquí contigo, ¿no? Así lo percibí, así lo recibí, y bueno, dije, venga. Entonces ya no me voy a preocupar, porque lo que me llegó en ese momento es ya no te preocupes, porque toda la información va a llegar. Pues al día siguiente llega la gente del retiro y todo fluye. Yo no tengo nada preparado, pero es un retiro hermoso. Un retiro hermoso. Claro. A ver, pero ahí en ese caso, ¿cómo recibes la información? ¿De repente aparece todo en tu mente? ¿O llega un rayo y te ilumina? ¿O hay alguien que llega ahí a tu casa y te empieza a platicar? ¿Cómo es? Porque para ti es sencillo, pero para la gente que no ha vivido este tipo de experiencias, ¿cómo se lo podrías explicar? Pues, por ejemplo, en ese caso, con la serpiente, de estar en shock, llega una calma y luego llega una idea. Una idea de que... Para actuar y que se vaya sin violencia, sin nada. Pero después de eso, cuando ya llego yo, no tienes que tenerle miedo, es la voz, no tienes que tenerle miedo, y sí es cierto. O sea, porque estoy en miedo, no tengo que tenerle miedo, ahí ya es un mensaje. Llego a donde está ella y le empiezo a cantar ya con amor. Y entonces, pero ya en otra sintonía ella responde en otra sintonía, ya no está agresiva, y me observa, y entonces cuando me observa me llega el mensaje. Vengo a hacerte una iniciación. Soy un maestro y vengo a hacerte una iniciación. Recíbela. Entonces en ese momento digo, ok. Entonces ya no me tengo que preocupar por preparar nada para mañana porque todo va a fluir. Por ejemplo, esa es una forma en la que llegó. Otras veces puede llegar a través del sueño, que estoy dormida y se puede presentar un ser y me da información. Otras veces simplemente siento el deseo de escribir algo o me llegan muchas ideas. O como por ejemplo llega el día del retiro y yo, bueno, ¿con qué voy a empezar? Y de repente me dejo fluir y entonces llega, vas a empezar con esto. Y hago algo completamente diferente que nunca he hecho. Ya no me dejo intervenir a lo mejor por un guión que yo traigo, que ya generalmente lo busco mucho. Yo creo que también se me dio mucho esa oportunidad de experimentarlo con todos los programas que grabé contigo.
porque a lo mejor en un principio era cuál es el tema de que voy a hablar, Claro, y luego claro. ya era Todo fluía. me voy a bañar, y haz de cuenta que ahí en el momento de la regadera es como la iluminación cuando cae el agua, es como un momento de mucha canalización, y que creo que es para todos, porque todos se tienen que hacer conscientes, el agua es un conductor, entonces nos puede ayudar a canalizar. Entonces, en el momento que te está cayendo el agua, te está limpiando energéticamente también. Y esa limpia energética que estás así gozando, en ese momento también llega mucha iluminación. Y yo lo que decía es, hoy tengo programa con la insólita experiencia, que fluya y que el tema que yo tenga que hablar, porque también tenemos que entender que hay personas que en ese momento están necesitando un mensaje. Claro. Y si nosotros somos canal de esos mensajes, entonces todo tiene que fluir y ellos son los que se tienen que preocupar. Yo te diría a ti, por ejemplo, tú que tienes un montón de programas y que tienes que buscar quién hoy, quién mañana, pues si tú te pones en esa postura y le dices a la divinidad, pues de lo que yo tenga que hablar y lo que sea necesario para que yo hable y que genere la conciencia y que llegue a las personas y que a mí me genere bienestar, éxito y que sea para el más alto bien mío y de todos los demás, me pongo en manos de que llegue. Y de repente, pum, de la nada te va a llegar, oye, invita a esta persona, oye, esta persona está aquí. Entonces eso sería una forma de poner a tus ángeles a trabajar, a que ellos hagan lo que tengan que hacer. Claro. Y entonces ellos mismos se encargan de mandar las invitaciones. Y esas invitaciones es, hoy, métete porque te va a aparecer un anuncio del podcast para que, pum, de repente, oye, ¿quién sabe cómo digo en el podcast? ¿No? Entonces empieza a llegar a la mejor gente nueva, gente que está necesitada de ese mensaje, y pues tenemos que confiar en que así es, ¿no? Claro. Y esa es la forma en la que se dan las canalizaciones. Pero siempre es buscando como esta parte, ¿no? Cómo me puedo poner al servicio y cómo puedo servir a los demás, que no sea mi voluntad de humano y mi creencia de querer controlar las cosas, sino que yo sirvo a un propósito mayor, porque todos servimos a un propósito mayor, y ese propósito mayor es el propósito de nuestro ser superior. Sirvo a ese propósito mayor y entonces me dejo guiar con el don que yo tengo para que esto llegue a quien tenga que llegar. Entonces ya no voy a andar preocupada. ¿Cómo me van a ver? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién va a ir a mi taller? Van a llegar. Claro, desde Van a luego. llegar porque estás manejado completamente por un plan divino. Y en ese mismo plan divino te van a surgir, como a ti de repente a lo mejor, si te estructuras en un guión, te encajas. Pero si fluyes, pues de repente a lo mejor te llegarán preguntas. ¿De dónde te llegan? Esa es siempre la pregunta. Es ¿no? Canalización. Las Claro. preguntas que te llegan, que tú vas haciendo, que tu invitado se desarrolle, se desenvuelva mejor, son producto de una canalización. Es tu guía canalizándote. Claro, la gente que nos mira en estos momentos también puede entonces acceder a ese cúmulo de información, o no es para todos. No, sí, yo creo que es para todos. Yo creo que todos tenemos esa capacidad de canalizar, de conectarnos con la fuente. El tema es que hay que salir de la limitante. La limitante es la creencia que lo quiere todo tangible. Y creo que vivimos en un mundo dual. Es un mundo donde nos deslumbra la materia, porque obviamente es lo más tangible que tenemos, ¿no? Y nos centramos mucho en todo lo relacionado con lo que se ve, ¿no? Se siente tangible. Claro. Pero está este otro mundo espiritual, que es el que dejamos mucho de lado y que es el que está también interactuando, porque obviamente no podría haber vida si no existe el espíritu. Entonces, si empezamos a escuchar más al espíritu y no tanto a la información que ya tenemos mental, nos vamos a abrir a esas otras posibilidades. Ejemplo, en tu mente terrenal, vamos a llamarle así, que tienes esa mente inferior y luego una mente superior. En esa mente inferior terrenal es esa mente donde está todo lo aprendido, donde está toda la información, todos los dogmas, todas las creencias, todo lo que tú en base fuiste aprendiendo y se queda ahí. Si tú nada más vas a trabajar con esa información, te vas a ciclar, te vas a limitar y te vas a meter en un cuadro y en una burbuja donde no vas a salir de lo mismo y no va a haber nuevas posibilidades, porque todas las posibilidades están centradas en una misma información. Es que esto tiene que ser, es que esto tiene que ser así. OVNIs, no hay OVNIs, no existen. ¿Por qué? Porque el gobierno no lo ha aceptado, no existen, porque el gobierno dice que no y como dice que no. ¿Sí? Son del diablo porque la religión dice que son del diablo, son pecado, entonces no puedo contactar con ellos. Entonces eso te limita y no te abre a nuevas posibilidades. Yeah, okay. Entonces, cuando tú te abres a nuevas posibilidades, ¿y qué tal y si sí?
¿Qué tal si esta persona que yo estoy catalogando como loco no está loco? ¿Qué tal si el que está loco soy yo? ¿Qué tal si yo estoy pensando que él es un soñador y realmente él sí está despierto y el que está soñando soy yo? O sea, cuando te abres a las posibilidades, creo que en esa apertura a las posibilidades es cuando haces esa conexión y permites que fluya la información y que lleguen ideas. Hay personas para las cuales es muchísimo más fácil y, por ejemplo, todos los que en numerología son número 3, que tienen mucho la energía del artista, del comunicador, que tienen como mucho esa energía, ellos por naturaleza, que es como si habláramos de los signos, ¿no? También, por ejemplo, ciertos signos se les facilita más porque no son tan terrenales, no son tan cuadrados y se les facilita más permitirse eso. Pero es la naturaleza también de la persona. Claro. Eso también tiene mucho que ver porque hay personas que sí vienen a experimentar mucho la materia y sí son muy cuadrados. Y hay otras personas que por naturaleza son más artistas. Entonces el artista tiende más a permitirse soñar y en ese permiso que se da, se abre esas otras posibilidades. Claro, desde luego. Es interesante esto, Talye, cuando ya lo vemos de esa manera general, no en casos particulares, y nos damos cuenta entonces que esa información nos llega para todos, para solucionar los problemas que estén o que estemos viviendo en ese instante. Sí. Talye, yo recuerdo que en algunos momentos has hablado acerca de los guardianes del tiempo y que estos seres son quienes también te proporcionan información, pero sobre todo de lo que viene a futuro. Es decir, que no solamente es para solucionar los problemas, sino también para visualizar, y no sé si sea una advertencia de lo que pudiéramos vivir en un futuro y que nosotros en el presente lo podemos modificar. Sí, los guardianes de la tierra. Los guardianes de la tierra son seres que ya tienen muchos años que se pusieron en contacto conmigo y me hicieron una serie de canalizaciones y en ciertos momentos ellos me hablan y me comparten información acerca de movimientos y de cosas que están sucediendo en la Tierra y me explican cómo se da esos movimientos en base a qué se están dando y cómo se conecta esa energía con lo que está pasando el humano, ¿no? Y, por ejemplo, algo en general que pudiéramos hablar de ellos es cómo ellos explican que las emociones de los humanos o lo que está viviendo el ser humano tiene mucho que ver con lo que se está manifestando en los elementos. Claro. Entonces, si hay mucha euforia por parte del humano, si hay mucho enojo, si hay mucha energía contenida, tenemos incendios, ¿no? Si hay exceso de pensamientos y hay necesidad de movimiento de la estructura mental, se vienen tormentas de aire, ¿no? Tornados y todo esto. Aunque obviamente hay lugares más propicios para eso, claro, pero interfieren mucho. Esos lugares son puntos energéticos de la Tierra donde ahí se canaliza más la energía. Vamos a decir que la energía por un ducto se fuera hacia ese lugar y ese lugar fuera el liberador de los incendios, o ese lugar fuera el liberador de los terremotos, o fuera el liberador de los vientos y de los tornados, o fuera el liberador de los maremotos. Entonces, tiene mucho que ver con todo esto. Por ejemplo, el agua con las emociones de los humanos, cómo estamos emocionalmente. Los terremotos también con la necesidad de que se caiga la falsedad. El mismo humano lo pide, de que se caigan esas estructuras falsas, de que se caigan las caretas, de que podamos ver la realidad de las otras personas y podamos ver que hemos sido engañados y que estamos viviendo engañados completamente, ¿no? O sea, de una necesidad de despertar de nuestro propio ser que pide a gritos salir de una prisión. Entonces, estos elementos se mueven y obviamente estos guardianes de la tierra lo que hacen es la advertencia de cosas que pueden llegar a pasar o explican cómo se da este funcionamiento, cosas que podemos de alguna manera, hay cosas que ellos me dicen no van a poder evitar, pero sí pueden tratar de contrarrestar y hay grandes grupos que trabajan para que se den cosas, se den movimientos y todo suma, todo suma. Es como si tú ves, bueno, el otro día veía, ¿no? En un video una persona que estaba haciendo un rito satánico, ¿no? Y estaba haciendo el rito y que esta persona le vaya mal y todo, y se mostraba cómo hace el rito. Pues exactamente como esa persona estaba haciendo el rito, así hay otras personas que están haciendo ritos, pero son ritos para que le vaya bien a los humanos, para que se liberen de las enfermedades, para que se liberen de la negatividad, y son muchas almas las que se suman. Entonces, eso ayuda. Y creo yo que si nos dan información
hay dos razones para que no la den. Si la persona es una persona que tiene la capacidad de poder influir de forma positiva en la adversidad que se ve venir, en la catástrofe que se ve venir, pues entonces sí sería muy interesante entender que sí le está llegando esa información para eso. Pero si la persona es una persona que no, ahí tendremos que tener cuidado de que no sean espíritus, duendes o espíritus demonios o espíritus de bajo astral que juegan y que se ríen como el diablito del programa del Derbez, ¿no? Que Okay. Ya se cayeron los humanos, se asustaron, ¿no? Y ellos se divierten. Y también, pues, se alimentan de ese miedo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que ver cuál es la razón por la que le están canalizando a una persona. Está también ese consciente colectivo donde de repente te encuentras con muchas personas que están soñando un maremoto. O que están soñando la caída de un avión. Así es. Y es porque porque está ya en la línea de tiempo y lo están viendo. O sea, pudieron acceder y lo están viendo. ¿Qué podemos hacer en esos momentos? Me decía una alumna, fíjate que tuve un sueño que se iba a accidentar uno de mis trailers. Ella tenía empresa de trailers. Y no hice nada porque no lo creí. Entonces, la empresa, el trailer se accidentó y fue muy fatal. La siguiente vez ella ya estudiaba conmigo y ya tuvo un aviso. Yo les decía, es que esos mensajes son para que nosotros hagamos algo. Claro, desde luego. Entonces, cuando a ella le llega el mensaje, ahora sí ya no duda. Y entonces ella empieza inmediatamente a envolver al camión, empieza a envolver al chofer, empieza a visualizar protección, empieza a visualizar el motor y todo lo que tú quieras. Pues resulta que sí tiene un percance, pero gracias a Dios pudo ser muy grave y no fue. Entonces, sí siento que a lo mejor a veces no se detiene del todo porque ya hay una fuerza con la que viene, pero de alguna manera algo podemos detener. Algo podemos detener. A lo mejor la catástrofe ya no va a ser igual, pero pues es como cuando vemos que va a caer alguien y le ponemos el colchoncito. O sea, el golpe no va a ser igual. Sí va a haber golpe y sí va a haber un daño y va a haber roturas, a lo mejor fracturas en el cuerpo, pero ya el golpe no va a ser igual. Pero nos están advirtiendo entonces para que podamos corregir lo que vaya a ocurrir hacia ese futuro. Que puede ser a lo mejor en unas horas, en unos días, en unos meses. Digo, realmente no sabemos, ¿no? Sí. Y todo puede cambiar. Todo puede suceder. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Vemos la profecía del asteroide, ¿no? Que puede ser incluso muy grave y que pues ya hasta la ciencia dice sí, se debe venir o lo que tú quieras. Pero todo puede suceder. Porque nosotros estamos en manos de un plan divino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues fíjate cómo empuja ahorita la energía para que haya mucha información. Está la energía empujando para que haya mucha información. O sea, los ángeles están haciendo su trabajo, aunque los seres contrarios también hacen el suyo y desvirtúan la información y utilizan la nueva era para que se dé consumismo y todo lo que tú quieras, pero de alguna manera se ha abierto mucho la información, cosa que antes no. Entonces la gente está despertando, la gente se está haciendo más consciente, la gente está cuidando su organismo, la gente ya ve, oye, debo comer esto no, debo ser cuidadoso con el poder de la palabra. O sea, ya cosas básicas, la gente empieza a hacerlo. Y eso empieza a generar un movimiento energético que de alguna manera puede detener una situación como esta o por lo menos moverla, ¿sí? Mover a que el punto caiga en un lugar que sea menos destructivo, que sea menos dañino, que no afecte como se veía la afectación, y que haya un cambio de dirección, algo de alguna manera que intervenga, que ayude, que frene, que bloquee. Y en esa solicitud de nosotros, pero a través de nuestro cambio consciente de las acciones que vamos a hacer, entonces empiezan a sumar hermanos de otras constelaciones y ellos empiezan también a trabajar de alguna manera para tratar de evitar, proteger y demás. Pero entonces sí que estas profecías toman un sentido y el sentido es no alarmar, sino la búsqueda es cómo cambio, ¿no? Cómo cambio la conciencia de las personas, cómo las personas se ponen en una visualización positiva a proteger, cómo podemos empezar a hacer eso. Claro, Talye, estamos viviendo una etapa muy fuerte a nivel internacional. Antes de la pandemia todo el mundo decía, o mejor dicho, durante la pandemia se aseguraba que el ser humano había aprendido la lección, que ahora sí vamos a cambiar, que el mundo iba a ser completamente distinto.
pasó la pandemia y fue peor. O sea, todo está patas para arriba. ¿Esto es producto de qué? De seres que desean bloquearnos, que desean boicotear nuestro ascender hacia otros niveles de conciencia, ¿o se trata de que el mismo ser humano se está poniendo el pie? Fíjate que yo lo veo bueno, Johanan, porque esa oscuridad había estado ahí oculta. Y creo que los humanos ahorita están siendo catalizadores de esa energía, la están sacando. Qué bueno que la oscuridad se está viendo, qué bueno que está saliendo a la luz, qué bueno que se está liberando esa energía, porque es una forma de ayudar a que la liberen los humanos y no tengamos una catástrofe. Porque si no, entonces las catástrofes se dan porque esa energía de nosotros está así, colapsada. Ahorita está saliendo la oscuridad. Sí. Y es bueno que salga el enojo, o que salga el odio, la ira, que se muestre el demonio que está ahí. Porque entonces cuando ya se muestra podemos contrarrestarlo. Pero por supuesto que estas otras energías, como dice el dicho, que cuando los perros ladran más es que vamos por buen camino. Exactamente. ¿No? Bueno, entonces están haciendo muchísimas cosas, es síntoma de que vamos por buen camino. Es síntoma de que están asustados. Si no están de brazos cruzados, es porque están asustados, es porque están viendo que ya no están pudiendo frenar lo que antes controlaban y que ahora pues están buscando, por ejemplo, el control a través de estos medios. Claro. Buscan el control de alguna manera, porque sí manipulan. ¿Qué podcast voy a poner a la luz? ¿Cuál no voy a poner? ¿Qué sí voy a dar? ¿Qué no voy a dar? O sea, de alguna manera hay una energía arriba que sí manipula a través de los mismos algoritmos, de todo. Pero eso significa que vamos por buen camino. Eso quiere decir que el ser humano está despertando. Yo lo veo personas que hace 5 años estaban en cerrazón completamente. Para ellos todo esto era locura. Y ahorita de repente ya canalizan. Y yo digo, wow, ya saben más que yo. Ay, qué bueno. O sea, me los volví a encontrar, ya me están dando cátedras. Qué bueno, ¿no? Entonces, eso significa que por más que se quiera detener el despertar se está dando. Se está dando. De alguna o de otra forma, pero sigue en proceso. Sigue en proceso. Y va bien. Claro. Lento, pero bien. Pues a lo mejor no tan lento. A lo mejor te digo que imagínate que se deje ver la oscuridad de alguien. No es tan fácil. Una persona que tú tienes enfrente, que todo el tiempo a lo mejor ha estado así, que de repente salga a la luz el demonio. Qué bueno que salió. ¿Su verdadero yo? A lo mejor no es su verdadero yo. A lo mejor son demonios que trae dentro, pero que habían estado operando tranquilitos, calladitos. En el momento que tú les estás dando información o que estás empezando a querer hacer cambios y salirte de la zona de confort, en ese momento esos demonios empiezan a alebrestarse. Yeah. Y entonces salen con todo, ¿no? Pero ya una vez que sale, es lo que te decía, se está haciendo consciente algo que estaba a nivel inconsciente. Ya lo podemos ver. Por lo pronto la persona dice, caray, o sea, ¿qué me está pasando? Claro. Perdí el control, esto no está bien, tengo que buscar ayuda. Bueno, qué bueno, que ya te diste cuenta, ¿no? Que antes a lo mejor no gritabas así, pero por abajo del agua estabas a lo mejor manipulando, claro, y generando controversia, daño, veneno, no lo sé. Claro, sí, y ahora ya te diste cuenta. Claro, esos guardianes de la tierra, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y desde hace cuánto tiempo están acá? Mira, esos guardianes de la tierra son como los custodios de las 4 esquinas. Sí. Ellos custodian las 4 esquinas, trabajan con los ancianos guardianes de la galaxia, trabajan con las confederaciones galácticas y ellos están encargados de custodiar todo lo que pasa, los movimientos que pasa con los 4 elementos, que pasa con las 4 esquinas, que pasa en la tierra. Ellos tienen mucho tiempo trabajando aquí en la tierra, mucho tiempo. Entran y salen de la tierra, o sea, fíjate, a mí me compartieron algo curioso. Me decían, esas piedras que ves tan grandes en la Rumorosa, sí, y la gente que no conozca la Rumorosa, métase para que vea en el internet cómo son las montañas rocosas de la Rumorosa, ¿no? Y son montañas que de verdad a veces las observas y dices, oye, hay unas que están cortadas como con un cincel, pero exacto, o sea, ¿cómo pudieron cortarlas así? ¿Qué las cortó tan perfecto? Hay otras que tienen forma de naves, que tienen formas de seres. Bueno, ellos me comentan que, por ejemplo, convierten la Rumorosa en una base de datos, en un centro de operaciones. Sí. Un centro de operaciones donde las energías, que así como ahí, hay muchos otros lugares que son centros de operaciones. Ellos, haz de cuenta que bajan y anclan un USB. Ok. En una piedra. Esa piedra se convierte en un centro de operaciones, donde ellos dejan almacenada la información, como su computadora.
Entonces ellos se mueven entre las dimensiones, hacen lo que tienen que hacer y regresan y tienen la información en una piedra, ¿no? En una piedra que son centros de operaciones y ellos van registrando ahí, van recibiendo la información de estas otras dimensiones que tienen que ver con la nuestra y cómo se afecta también nuestro sistema en el que nosotros estamos y cómo se puede llegar a afectar y qué cosas vienen para nosotros o qué cosas se están moviendo ya energéticamente, ¿no? Porque ellos ya empiezan a recibir la información de los mismos guardianes de los elementales. Ellos no son los guardianes de los elementales. Los elementales tienen al señor de los elementales, que es decir, vamos a decir, como su jefe al presidente de los elementales, del agua, del aire, de la tierra. El representante de ellos. Representante. Pero estos guardianes de la tierra, como guardianes de la galaxia, ellos están exclusivamente trabajando para custodiar la tierra y ciertos manejos de los mismos elementos, custodiando las 4 esquinas. Pero luego la pregunta es, pues, ¿de qué nos cuidan si ya estamos bien fregados, ¿no? Con todo el daño que de repente recibimos o nos hacen o llega. Bueno, sí cuidan, porque ya hay energías que intervinieron y que están aquí en nuestro plano terrenal y que viven esos seres extraterrestres nocivos o ángeles caídos o seres caídos que de alguna manera manipulan esta dimensión para que el humano siga dormido y sigamos esclavizados y no salgamos de aquí, igual que ellos, ¿no? Pero también está esa otra contraparte. Entonces, están dejando que el humano tenga su proceso a su paso. Con ciertas cosas. Sí. Pero ya mucha intervención, ni negativa ni positiva más. Lo que entró es lo que entró y ya no puede entrar más. Vamos a decir que estamos como en una cuarentena. Entonces, ellos custodian de alguna manera. Pero los daños que se van formando en la Tierra, tanto en los elementos, ellos tienen conocimiento porque a ellos se les reportan los guardianes de los elementos, de lo que va a suceder, o de lo que se está moviendo, de lo que se está generando, de lo que la humanidad está generando, ¿no? Ok, muy bien. A partir de todo esto que nos estás comentando, Talye, ¿hay mensajes para el futuro? Y si es así, ¿de qué hablan? ¿Qué dicen? Bueno, sí, hay mensajes acerca de que se vienen terremotos muy, muy fuertes. Incluso son terremotos donde podemos vernos afectados en México también. Así como recientemente hubo, pues, terremoto, acaba de haber uno en Turquía y hubo otro en Rusia. Y va a empezar a moverse en ciertas partes. Se está activando la serpiente, entonces va a haber movimiento, pero ese movimiento sí que nosotros lo vemos como malo desde la parte donde lo vemos, pero la realidad es que no es malo. O sea, lo que va a suceder no es malo. Es imposible que nosotros los humanos podamos decir que es bueno. Pero al final de cuentas, si nosotros pudiéramos ver el panorama completo, los movimientos que se van a dar son buenos en un futuro, no momentáneamente. Porque momentáneamente tenemos que lidiar con, pues, que si algunas personas en esos momentos, pues, se ven afectadas, pierden la vida, pierden sus cosas, pues todo eso afecta, obviamente. Claro, desde luego. Pero sí hay movimientos que se vienen principalmente en terremotos, esos cercanos, ¿no? Cercanos, y México como un posible lugar que se pueda ver afectado también. La zona norte del país y ciertos lugares también, como lo sería también Ciudad de México, ciertos lugares que son puntos de movimiento energético para liberación de energía. Mucho se habla, mucho se dice, Talye, que estamos muy cerca ya del contacto cara a cara con los extraterrestres. ¿Será cierto? Yo creo que ya estamos en el contacto. Yo creo que ya hay personas ahorita que lo tienen cara a cara. Ahora, verlo tal cual como humanidad, de que ya bajen los hombrecillos así de la nave y se acerquen a nosotros, creo que todavía la humanidad no está preparada. Porque nosotros lo vemos, por ejemplo, en La Rumorosa. El fin de semana pasado tuvimos un retiro de activación del tercer ojo y hubo un grupo que en la noche, como a la 1 de la mañana, se fueron por ahí a explorar, y cuando ellos vieron a través de las cámaras infrarrojas lo que vieron, que por cierto grabaron, salieron corriendo. ¿Y qué vieron? Ellos primero habían dicho, pero primero fue una cosa muy chistosa, sí grabaron naves, grabaron una nodriza muy grande, pero hay algo que vieron que no era realidad. Ellos habían jurado, eran 3 o 4 que iban, y habían jurado que pase lo que pase, ellos iban a tener el contacto. Si se presentaba alguien ahí, ellos iban a tener el contacto. Pues uno de los que venía ahí se desvió por un camino, no sé cómo,
Total que cuando vino de regreso, pues venía con la lámpara así muy cerca y estos que estaban acá vieron la pura luz, ¿eh? Ok. Y salieron corriendo disparados. Los que querían hacer contacto. Todos iban a hacer contacto, Ok. pues, pero que se les fue por otro lado, no sé cómo no se dieron cuenta y cuando venía así vieron la luz, salieron corriendo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que podremos tener muchas ganas, pero tenemos mucho miedo a lo desconocido. Claro. Entonces, necesitamos de alguna manera, pues, ir teniendo este contacto de a poco, primero en sueños, primero a lo mejor como en una visualización de una energía, a lo mejor como una proyección, a lo mejor como que por ahí lejos o que salga en una foto, para irnos de alguna manera habituando. Pero para esto estamos luchando contra la otra parte, ¿no? Que el famoso primado negativo, ¿no? Claro. Como también el gobierno, bueno, no el gobierno, pues sí, a lo mejor el sistema, vamos a decir. El sistema que controla el mundo, de alguna manera pone estas películas que te hacen ver que todas estas cosas paranormales o todos estos contactos o son negativos o forman parte de una ciencia ficción. Entonces, en nosotros hay mucha duda. Traemos esa información, es ciencia ficción, me estoy volviendo loco, porque es lo primero que te dice alguien. A mí viene gente y me dice, oye, yo nunca en mi vida había tenido nada y de repente me está llegando esto. Quiero que me digas si estoy loco. Quiero que me digas, por favor, si estoy volviéndome loco. Desde luego, claro. ¿No? Y son personas que no son mediáticas, que no buscan el ente para nada. Al contrario, tienen pena, no quieren decir. Bueno, entonces tenemos esa información. Tenemos la otra información de que es que a lo mejor son malos. Pues sí, puede ser que haya malos también. Y tenemos la otra información de que son los seres que nos van a venir a salvar y a rescatar. Pues la realidad es que ni nos van a rescatar, ni son malos, ni son ciencia ficción. Okay. ¿No? O sea, ahí están. Hay razas que hay unas más evolucionadas, unas no tanto, y algunos nos podrán enseñar, otros vienen a aprender, otros vienen a comer nuestra energía, otros nos vienen a dar luz, y hay de todo como en la casa del Señor. Ok, ¿no? Perfecto. Muy bien, para ir cerrando esta conversación contigo, Talye. Entonces nos queda claro que todos podemos acceder a esas otras realidades, descargar la información y hacer uso de esa información que está ahí contenida de las otras realidades. Claro. Esto es así, ¿verdad? Así es. ¿Cuál sería el mecanismo mediante el cual la gente pudiera descargar esa información o entrar en contacto con esa información? Lo primero es quitarse completamente los bloqueos. Okay. La que afecta la creencia. Afecta, es como cuando alguien va y dice, me voy a hacer un reiki, pero a la vez está, oye, es algo malo. Pues no deja que la energía, ¿me entiendes?, reciba la sanación. Sí, claro. Entonces, primero, trabajar con las creencias limitantes, en ir abriendo nuestra mente, ir quitándonos dogmas, ir abriéndonos a otras posibilidades, no creer que la información que traemos nosotros es la única, es la verdadera y es todo lo que hay, es todo lo que existe y solo lo que dicen los científicos y solo lo que dijo la religión. No, ya tenemos que entender que todo eso está manipulado y que tenemos que reaprender todo. Entonces, mientras más nuevecita nuestra mente, mejor. Cuando las personas ya traen una referencia de algo, o traen una expectativa, también matan la experiencia. Porque la expectativa puede ser que tú quieres ver algo grandioso y bajar la nave. Pues como tú estás esperando eso, está cerrada la otra posibilidad, que a lo mejor el contacto contigo va a ser en voz, va a ser diferente, ¿sí? Entonces creo que todos lo podemos hacer, pero necesitamos trabajar con el miedo. Ese es número uno. Obviamente, aprender formas de protegernos para abrir el contacto. Okay. Y tercero, pues estar abiertos a cualquier forma en la que yo voy a contactar y la información que se me va a dar a mí. Porque obviamente, mientras mayor capacidad voy teniendo de almacenación, de manejo de datos, como una computadora, sí, pues mayor información voy a ir recibiendo. Claro. Pero si mi disco duro está chiquito, está lleno y está todo dañado y con virus, pues por más que me quieran dar información va a ser una disonancia ahí. Entonces, necesito limpiar el disco duro, necesito limpiar los datos, necesito abrir más espacio y entonces ya puedo empezar a hacer un canal. Conforme empiezo a recibir información y la empiezo a entender, a explicármela, a descodificarla y a hacer uso bueno de ella, pues obviamente entonces se me empieza a dar más información. Y se me empieza a dar más información. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy moviendo la información, moviendo la energía y soy un distribuidor de esa energía y la energía puede pasar a través de mí.
Entonces depende mucho para lo que queramos, pero hasta la información que tú necesitas para tener ideas buenas o nuevas para tu proyecto, para tu trabajo, para lo que tú hagas, te pueden llegar, ¿no? Claro, desde luego, yo creo que eso es lo más importante y como tú bien lo mencionas, no te van a dar 1000 cosas si nada más puedes procesar 2. Y si no está en tu naturaleza, ¿sí? Claro. Porque a lo mejor tú dices, ay, oye, es que yo quiero ser concientizadora como tal, y yo quiero dar clases como ella, pero si tú no traes una naturaleza del área humanista y eres del área contable o de ingeniería, pues no se van a presentar los mismos maestros que se presentan conmigo. Contigo se van a presentar otros, de algo que tú puedas explicar, que tú puedas utilizar y que tú puedas ayudar. Pero a lo mejor ideas para que hagas un proyecto, no sé, mecánico, algo, te va a llegar a ti porque por ahí es tu área, ¿no? Y entonces es en base a lo que cada uno de nosotros manejamos, ¿no? También nuestra esencia de alma. Claro. Por último, ¿qué tan importante es o sería que la gente haga meditación, Talye? Muy importante. Y miren, ni siquiera es necesario que digas tú, es que me tengo que poner en silencio y respirar y hacer una meditación guiada. Creo que puedes usar la contemplación, que es sentarte en silencio solo a observar y poner tu mente lo más en calma posible y observar las cosas que están pasando en el aquí y el ahora, ¿no? O disfrutar de una vista al mar, o disfrutar del cielo, o disfrutar de un paisaje o de una flor. O buscar momentos en silencio y que el silencio no se convierta en algo pesado, porque luego para muchos de nosotros, para muchos humanos, el silencio es aquello que nos pone en contacto con nosotros y lo evadimos, porque no queremos contactar a veces con nuestras emociones y entonces lo evitamos. Mejor me pongo música, mejor hago esto, mejor pongo la serie. Y entonces hay que buscar esos momentos en silencio, porque son importantes y perder el miedo a estar con nosotros, ¿no? Y enfrentar el conectar con lo que sentimos, porque fíjate que esto es un punto importante antes de que cerremos, Johanan. La gente quiere activar sus dones extrasensoriales, quiere canalizar, quiere activar su tercer ojo, pero no quieren ser humanos. Entonces, si nosotros no tenemos activado nuestra área sensible en nuestro corazón, y yo aquí traigo las varillas de radiestesia y yo los checo con la varilla, las personas me salen todas hacia la derecha, al lado masculino. Quiere decir que las personas solo están en el dar, en el trabajo, en el hacer, en el esto, en el otro, en la mente lógica, pero no están equilibradas. Y la parte, vamos a decir, que es nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra propia espiritualidad, nuestro corazón, cómo me siento, qué tanto espacio me doy a mí mismo, no lo queremos escuchar ni hacer caso. Entonces, esa es la parte que es la que tiene los dones extrasensoriales, no la parte lógica. Claro. No, esa. Entonces, ¿qué necesitamos? Abrir el corazón. Por eso nosotros en la activación del tercer ojo hacemos la activación del chakra corazón, porque si el corazón está cerrado, pues ¿cómo vas a conectar con el tercer ojo si tu lado femenino, que es el lado intuitivo, que es el lado sensible, está cerrado? Entonces, hay que equilibrar y primero es que buscar no estar solo muy masculinizados todos y muy en el hacer. Hay que hacer caso a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestra familia, jugar con nuestras mascotas, todo lo que nos sensibilice, porque esa es la parte que es la canalizadora, la conectada, la extrasensorial. Ok. Híjole, qué interesante todo esto, Talye, porque nos damos cuenta entonces que todos ustedes que nos miran en estos momentos pueden también acceder a esa información y creo que es a partir de estas entrevistas, de este podcast, que usted, si está interesado, vaya buscando información, siga a cada uno de nuestros invitados, sigan a Talye para que puedan estar al pendiente de todas sus actividades y sobre todo de la información que constantemente está compartiendo. Talye, ¿cuáles son tus vías de contacto? Mis vías de contacto me encuentran como Talye Samajá en todas partes, así como van a ver ahí en el podcast cómo se escribe, porque está raro, Talye Samajá. Y así me van a encontrar en Facebook, me encuentran también en Instagram como Talye Samajá y en YouTube también y en TikTok, para que pues por ahí me acompañen en las redes sociales y puedan estar al tanto de las cosas que estamos compartiendo.
Perfecto, muy bien, ahí está. Pues Talgi, muchas gracias por haber estado acá en esta emisión, te voy a decir en esta noche, pero no, en esta emisión aquí en Sociedad Oculta. Gracias por compartirnos esto. Fue desde luego un poquito de lo mucho que tú sabes, pero creo que nos queda muy, muy amplio y muy concreto toda esta información que tú estás manejando. Te agradezco muchísimo, Johanan, y pues todo el éxito para ti en todo lo que tú hagas, y gracias por seguir haciendo esta labor, de seguir manteniendo informada a la gente y de tu trabajo incansable, porque tu trabajo es incansable, así que también ustedes vayan y sigan a Johanan en todas sus redes, porque la verdad hace un trabajo incansable y maravilloso, y te agradezco muchísimo la invitación. Al contrario, muchas gracias, Talgi. Gracias. Gracias. Bueno, pues amigos, muchas gracias por haber estado aquí en este nuevo episodio de Sociedad Oculta. Yo los espero la próxima semana. Les recuerdo que todos los domingos en el periódico El Gráfico, la columna Enigmas a doble página, y ahí le doy a conocer a usted lo más importante de los enigmas, los misterios, fenómeno ovni, en fin, estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los espero entonces aquí en una nueva emisión de Sociedad Oculta. Hasta entonces.